Buenas tardes, yo soy el doctor Manuel Alejandro Contreras González y el tema que vamos a revisar el día de hoy es el síndrome del iliopsoas. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y nuestro profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. A manera de introducción, tenemos que este síndrome se ha definido como la coexistencia de la tendinitis del iliopsoas y la bursitis del mismo. Esto va a implicar la inflamación e irritación del tendón y de la bursa que rodea al propio tendón, provocando un dolor e importante limitación funcional. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las lesiones de la cadera y la pelvis abarcan del 2 al 5% de todas las lesiones deportivas y dentro de estas, a su vez, las lesiones musculotendinosas son las más comunes. Afectan más a adultos jóvenes, principalmente a las mujeres. En cuanto a la etiología de esta patología, tenemos que va a estar dada por una contracción brusca del músculo, un entrenamiento excesivo o que sea inadecuado, y también se puede relacionar con algunas enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o la gota. Puede estar dada también por una diferencia de la longitud en las extremidades del paciente y existen ciertas actividades físicas que pudieran dar lugar a esta tendinitis del iliopsoas, como son el baile, el ballet, el entrenamiento de resistencia, remo, correr cuesta arriba, hockey, golf, atletismo, fútbol y gimnasia. En menores casos está también dado o causado por un traumatismo directo y en algunas ocasiones esta lesión puede incluir el desgarro o una rotura parcial del músculo en su unión musculotendinosa. Una lesión crónica del psoas por sobreuso puede ocurrir en ciertas actividades deportivas o laborales que vayan a implicar una flexión repetida en la cadera o una rotación externa del muslo. Si esta lesión es crónica, ya cambia el nombre y se define como una tendinosis, en la que patológicamente van a incluir degeneración fibrilar elipsoide del tejido del colágeno con una proliferación reparativa vascular, provocando una fibrosis o una inflamación asociada. Para recordar un poco sobre la anatomía de este músculo, el músculo del iliopsoas está constituido por dos porciones, el cuales son el psoas mayor, que está insertado en la columna lumbar, y el músculo ilíaco situado en la fosa ilíaca. En cuanto al músculo ilíaco, pues va a tener su origen en el labio medial de la cresta ilíaca y en el ligamento ilioilumbar, y el músculo psoas mayor va a tener su origen en la parte lateral de los discos intervertebrales desde T12 hasta L5. Ambos músculos se van a unir y se van a reunir para adoptar una inserción común en el fémur, en el trocánter menor, conocido como el tendón del iliopsoas. La función principal que va a tener este músculo es la flexión del muslo sobre la cadera y van a estar inervadas por los ramos colaterales del plexo lumbar. En cuanto a la bursa del iliopsoas, esta se va a extender entre la unión musculotendinosa del psoas en el borde acetabular y proximalmente puede llegar hasta la fosa ilíaca y distalmente hasta el trocánter menor. Esta bursa es la más grande que presenta el cuerpo y su función es reducir el rozamiento y la fricción que tienen los tendones y las partes blandas periarticulares. En el 15% de todos los pacientes, esta bursa se va a comunicar con la articulación de la cadera entre los ligamentos iliofemoral y pubofemoral, pero en dado caso de que los pacientes tengan una anomalía o presenten artrosis en esta articulación, esta puede aumentar hasta un 30 o 40%. Así pues, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de nuestros pacientes? Van a presentar un dolor profundo en la parte de la ingle, que este se puede irradiar por la parte anterior y medial del muslo, también hacia la rodilla o hacia la zona glútea o hacia la zona lumbar. Estos episodios del dolor pueden ser intermitentes en relación con el esfuerzo o trabajo o deporte que esté realizando nuestro paciente, pero una vez que esté instaurado o que esté avanzado se puede desencadenar con actividades simples de la vida diaria. También va a haber una debilidad y una sensación de inestabilidad y el paciente tiene una marcha antiálgica para también poder presentar una zona de hipersensibilidad en la zona inguinal. Como el cuadro clínico es muy variado, es muy importante para nosotros realizar un diagnóstico diferencial o encontrar la causa que lo pudiera estar desencadenando.
Así pues, tenemos que investigar diferentes causas en cuanto a la articulación, si el paciente presenta una artrosis, cuerpos libres, arteria séptica, gota o desgarros del labrum. En cuanto a las cuestiones óseas, el paciente puede presentar fractura por estrés, tumores óseos, pinzamientos femoroacetabulares, entre otros. Causas vasculares, un aneurisma o una malformación arteriovenosa, nerviosas como atrapamiento del nervio obturador, una hemorragia parestésica, y causas gastrointestinales y genitourinarias como una hernia o un cálculo ureteral. Todas estas pues pueden causar síntomas y signos relacionados con nuestra patología, para lo cual el diagnóstico tenemos que hacerlo de manera clínica, basado en el interrogatorio y la exploración física hacia nuestro paciente, y también podemos realizar algunos test especiales para posteriormente realizar algunos estudios de imagen que nos pueden ayudar a corroborar los diagnósticos, como pueden ser los rayos X, pero en mayor medida los ultrasonidos y la resonancia magnética. En la exploración física, este debe de incluir en nuestro paciente un examen de la pelvis, de la columna, la rodilla y las alteraciones en el alineamiento de las extremidades. Hay que realizar un análisis de la marcha y explorar a su vez también qué longitud tienen ambas piernas en nuestro paciente. En cuanto al movimiento que va a presentar, este se presenta con dolor en la cara anteromedial del muslo cuando realiza un movimiento de flexión y rotación interna de la cadera. Hay limitación del rango de movimiento y el movimiento es más doloroso cuando está en aducción con la cadera en flexión. En cuanto a la palpación, las bursitis se pueden palpar como una masa eritematosa en la región de la ingle y puede también haber algún chasquido palpable o audible. Hay sensibilidad en el triángulo femoral. En cuanto a los test especiales que podemos realizar, existe la prueba de Thomas, en la cual el paciente en decúbito supino se le pide que realice en la pierna contralateral una flexión máxima. Aquí tenemos que evaluar si la pierna afectada sufre una retracción. El test muscular del iliopsoas es para valorar la flexión de la cadera, la flexión máxima que tiene la cadera, y el test de Ludov es una maniobra parecida pero con contrarresistencia, para valorar la fuerza y la funcionalidad de este músculo desencadenando el dolor. Algunos estudios de imagen que podemos apoyarnos, los rayos X no van a tener mucha utilidad en nuestra patología actual, sin embargo sí nos van a servir para detectar datos de artrosis o ciertas anomalías óseas que pudieran causar el dolor, sobre todo para descartar los diferentes diagnósticos diferenciales. El más utilizado y de fácil acceso puede ser el ultrasonido. En estas imágenes se observa cómo se encuentra la bursa inflamada, y a su vez este tipo de estudio se puede utilizar de manera confirmatoria diagnóstica y también de manera terapéutica, como lo veremos un poco más adelante. El estudio gold estándar es la resonancia magnética, ya que se ha investigado que este ayuda a identificar mejor las estructuras así como las extensiones de las lesiones que pudiera presentar el paciente. En el caso de la imagen se ve como hay una rotura parcial del músculo iliopsoas en la zona de su inserción. Pasando al tratamiento que vamos a tener con nuestros pacientes, lo podemos dividir en el inicial y el de seguimiento. El inicial para todos los pacientes va a consistir en el reposo y en el uso de analgésicos como los AINES para aliviar el dolor. Hay que realizar también estiramiento de los músculos flexores de la cadera y a su vez evitar la actividad física o la actividad deportiva que esté agravando los síntomas tanto como le sea posible al paciente. Después de la primera etapa aguda para aliviar el dolor, la terapia va a cambiar el objetivo con tal de llegar a los rangos óptimos de flexibilidad y movimiento. Hay que recuperar la fuerza, la propiocepción y volver a la actividad física previa. Para esto, el paciente va a llevar un programa de fisioterapia y unos ejercicios de fortalecimiento de los flexores y rotadores de la cadera. Como les mencionaba hace un momento, en la terapia aguda también se pueden utilizar infiltraciones por ultrasonido, ya sea de forma aguda o en consultas de seguimiento. Utilizando también la combinación de anestésico y corticosteroides van a ayudar a disminuir la inflamación, el dolor y el daño a los tejidos blandos. A su vez, en dado caso de que el paciente presente una bursitis, también se puede vaciar su contenido aliviando el dolor.
En dado caso de que el paciente tenga una tendinitis crónica y no mejora, se puede utilizar un tratamiento quirúrgico, el cual es muy poco común y solamente se utiliza en los pacientes que no están generando el alivio esperado con las terapias ya mencionadas. Existen dos técnicas quirúrgicas, la cual es una liberación completa o una liberación solamente de la rama posteromedial del tendón, y esta se va a utilizar como tratamiento paliativo o definitivo según el diagnóstico de base o lo que esté provocando este tipo de patología en nuestro paciente. Ambas técnicas mencionan la bibliografía que tienen buenos resultados sobre el dolor y gracias a la musculatura accesoria no influyen tanto en el rango de movimiento que pudieran presentar nuestro paciente. Esta cirugía se hace mediante una liberación artroscópica, mejor descrita por la técnica de Wirth. En cuanto a la rehabilitación física, una vez que el paciente ha superado la fase aguda, ha mejorado el dolor y el rango de movimiento, se instaura un programa de rehabilitación. Este debe ser un programa individualizado con ejercicios de fortalecimiento, resistencia y estiramiento, para así mejorar la condición de todos los músculos del tren inferior, como son los músculos abdominales, pélvicos, de la ingle, la cadera, los músculos lumbares, glúteos y también propios de las piernas. Estos ejercicios siempre deben estar adaptados a la condición física de nuestro paciente y al problema concreto o la causa desencadenante que lo esté provocando, o en dado caso la actividad física o laboral que esté realizando. Este programa mínimo tiene que durar de 6 a 8 semanas y donde tiene que haber consultas de seguimiento para ver su avance. En cuanto a las etapas de la terapia de rehabilitación, la podemos dividir principalmente en tres. Estos ejercicios siempre deben ser con ejercicios progresivos de fuerza y resistencia. En la etapa 1, en las primeras 2 semanas van a ir enfocados a las rotaciones de la cadera con bandas de resistencia, para pasar a la etapa 2, de las 2 a la 4ª semana, en donde se le fortalece también al paciente los movimientos de aducción y la flexión de la cadera, pasando a la última etapa en donde se realiza una terapia de fortalecimiento de los músculos. En cuanto al seguimiento y prevención de este tipo de lesiones, el seguimiento lo tenemos que hacer en consulta periódica acorde a los avances que realicen la rehabilitación física, de preferencia cada 2 semanas, al ir viendo el avance en las etapas que esté realizando nuestro paciente, y siempre el programa de rehabilitación debe continuar al menos mientras el dolor esté presente. En cuanto a la prevención de este tipo de lesiones, es fundamental educar al paciente a realizar un programa de ejercicios de estiramiento, fuerza y flexibilidad, y la combinación de varios deportes, principalmente de bajo impacto como la natación, va a ayudar a la prevención de nuevas lesiones. En cuanto a las medidas generales que podemos recomendar a nuestro paciente, es perder peso, reducir o evitar la actividad que esté causando el dolor, sobre todo en la zona de la ingle, procurar evitar realizar actividad física en un terreno irregular, en cuesta arriba o que sea en un material duro, y siempre debe intercalar sus periodos de descanso. En cuanto a las conclusiones del tema, tenemos que el síndrome de Liliot-Sachs es una enfermedad muy incapacitante que provoca un dolor importante en los pacientes y afecta en su vida diaria. Para nosotros es importante conocer sobre la anatomía y a su vez individualizar a cada paciente buscando la causa que está desencadenando esta enfermedad. Hay que investigar siempre sobre los diagnósticos diferenciales y a todos los pacientes se les tiene que instaurar un tratamiento agudo para aliviar el dolor y posteriormente iniciar la rehabilitación, tomando en cuenta las diferentes formas de terapia. Tienen que llevar un seguimiento mínimo de 6 semanas o hasta que desaparezca el dolor, con consultas periódicas para su seguimiento y ver mejoría o avances en cuanto a la terapia, y siempre se debe de seguir un programa de educación en el paciente, sobre todo para la prevención y evitar lesiones futuras. Muchas gracias.